Buenas, mi nombre es Lizeth Arango Sajonero, estudiante de segundo semestre de Administración en Salud. Hoy vamos a mirar cómo se calcula una liquidación de nómina. Pero primero vamos a conocer un poco de algunos conceptos. Nómina y porcentaje. Se conoce por nómina los pagos mensuales o quincenales que el empleador o empresa debe realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante contrato de trabajo, pagos que comprenden el salario, comisiones, extras, recargos nocturnos, festivos y dominicales. La nómina es el conjunto de conceptos y valores que devengan un trabajador en un periodo determinado, sea semanal, quincenal o mensual. Vamos a hablar de aportes parafiscales y recargos de prestaciones. ¿Qué son los aportes parafiscales? Una empresa debe pagar por cada empleado contratado los aportes parafiscales, denominados así porque son pagos obligatorios que realizan los empleadores para contribuir al financiamiento y operatividad de organismos públicos o mixtos como las cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA. ¿Cuáles son los parafiscales? Los aportes parafiscales se realizan a 3 entidades, de acuerdo con un porcentaje que detallamos a continuación. Los aportes parafiscales y su porcentaje. A la caja de compensación familiar se le da el 4%, al ICBF el 3% y al SENA el 2%. Caja de compensación familiar. Tu empresa debe afiliar a cada empleado a una de las diferentes cajas de compensación familiar que existen en el país. Estas son entidades privadas sin ánimo de lucro creadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su familia. Dependiendo de la caja a la que se encuentre afiliado tu trabajador, este tiene derecho a servicios de recreación, educación, deporte, cultura o turismo y subsidios para invertir en vivienda. El aporte por cada empleado debe ser del 4%, independientemente del tipo de contrato que tiene. El ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda diferentes programas de atención integral para niños y adolescentes. Por ello, el aporte que realiza tu empresa equivalente al 3% por cada empleado. Beneficia el funcionamiento de las diferentes modalidades de prevención y protección que tiene esta entidad. Y el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, brinda educación técnica y tecnología gratuita a miles de colombianos con el fin de formarlos en áreas en las que pueden impactar más productivamente. El aporte que realiza tu empresa, del 2% por cada trabajador, contribuye a financiar la formación de muchos colombianos, que en su mayoría son jóvenes con pocas oportunidades de pagar educación superior. La obligación de realizar este aporte del SENA es diferente a la obligación que tienen algunas empresas de contratar aprendices de esta entidad. Por ello, son obligaciones que deben entenderse por separado. ¿Qué son los recargos de prestación? Son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para entender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Servicio social. La seguridad social es un servicio público obligatorio cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas. Evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. Las horas extras y recargos nocturnos. El trabajo suplementario de horas extras es el tiempo de trabajo que excede a jornada laboral ordinaria y, en cualquier caso, el que supere la jornada máxima legal. Este tiempo está estrictamente regulado por la ley en cuanto a su duración y remuneración. En Colombia, el tiempo de trabajo está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma incluye las definiciones y tipos de jornadas laborales, el trabajo suplementario de horas extras, el trabajo diurno y nocturno, la duración máxima de la jornada de trabajo y remuneración por el trabajo en días dominicales y festivos. Las horas extras son aquellos tiempos de trabajo realizados más allá de la jornada laboral ordinaria. Es importante recordar que las partes de la relación laboral tienen plena libertad para acorde en el contrato de trabajo. La jornada laboral que mejor se adapta a sus necesidades. Esta jornada acordada por las partes se define en la ley como la jornada laboral ordinaria. Sin embargo, cuando el empleador y el trabajador no acuerdan una jornada laboral ordinaria, se considera que la jornada ordinaria es la máxima permitida por la ley. Por lo tanto, la jornada ordinaria puede ser cualquier jornada acordada por las partes, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal. Con esto en mente, el trabajo suplementario de horas extras es aquel tiempo de trabajo que supere la jornada ordinaria y, en cualquier caso, la jornada máxima legal. Este tiempo de trabajo extraordinario está regulado en cuanto a su duración y remuneración. Trabajo diurno y nocturno. La legislación laboral distingue claramente entre el trabajo diurno y el trabajo nocturno. Esta distinción se debe a que el trabajo nocturno conlleva desafíos físicos, mentales y sociales adicionales para los trabajadores y con medida de protección de sus derechos. La ley establece una remuneración diferente. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo define estos horarios de la siguiente manera. Trabajo diurno, aquel que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Trabajo nocturno, aquel que se lleva a cabo entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Qué son los recargos? La legislación laboral no solo establece una remuneración diferencial para el trabajo nocturno, sino también para el trabajo que se realiza los días domingos y festivos. Esto se debe a que estos días están relacionados con los descansos remunerados del trabajador, así como en eventos religiosos, cívicos, políticos e importancia que el legislador ha establecido. Los recargos laborales nocturnos, dominicales y festivos son entonces compensaciones económicas adicionales que por ley se otorga a los trabajadores como reconocimiento por realizar su labor en condiciones especiales. Recargos nocturnos. Es un pago adicional que se reconoce a los trabajadores que laboran durante la noche, es decir, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Recargo dominical o festivo. Este recargo se aplica cuando un trabajador presta sus servicios en días domingos o festivos. Los tipos de contrato. Contrato por obra o labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción, de universidades y colegios. Este contrato es igual en términos de beneficio y descuento a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Contrato de trabajo a término fijo. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no puede superar 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a 1 año o cuando, siendo inferior, se haya prorrogado hasta por 3 veces. Contrato de trabajo a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido
expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Contrato de aprendizaje. Es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad o ocupación. Cualquier tiempo determinado, no superior a 2 años y por esto recibe un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente y durante la fase práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. Contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor a 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente. Recomendamos hacerlo por escrito estableciendo la tarea específica del trabajador. Salario mínimo legal vigente. ¿Qué es el salario mínimo legal vigente? Se trata del pago mínimo que debe recibir un empleador por el trabajo realizado durante su periodo determinado de tiempo. Este pago debe realizarlo el empleador y por ningún motivo debe ser inferior a la cifra estipulada por el Gobierno Nacional. El auxilio de transporte. El auxilio de transporte en Colombia es un derecho laboral que cubre los gastos de transporte de los trabajadores a sus lugares de trabajo. A partir del 1 de enero del 2024, el valor del auxilio de transporte es de 162.000 pesos, un aumento de 15% respecto al 2023. Este subsidio es obligatorio para los empleadores de trabajadores que ganen hasta los salarios mínimos mensuales o menos de 2.600.000 pesos en 2024. ¿Qué son los riesgos laborales correspondientes al sector de la actividad y al cargo del trabajador? El sistema general de riesgos laborales se define como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirse en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. ¿Cómo se clasifica la empresa y sus trabajadores? En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, esta asigna a una tarifa de acuerdo con las actividades principales de la empresa y con la exposición a los factores de riesgo. Está la clase 1, que es riesgo mínimo. Y el ejemplo es la mayor parte de las actividades comerciales y financieras, trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes. Está la clase 2, que es riesgo bajo, y algunos ejemplos, algunos procesos de manufactureros, como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamento y algunas labores agrícolas. La clase 3 es riesgo medio, y aquí el ejemplo puede ser procesos de manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos automotores y artículos de cuero. La clase 4 está a riesgo alto. Algún ejemplo puede ser el proceso de manufactureros como aceite, cerveza, vidrio, proceso de galvanización y transporte aéreo o terrestre. Y la clase 5, que es riesgo máximo, en esa podemos, como los areneras, manejo de asbesto, los bomberos, manejo de explosivos, construcción y exportación de petroleras y mineras, entre otros. Aquí vamos a sacarle la nómina a un trabajador, entonces pues aquí hay un pequeño ejemplo. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que está Pedro Jaime, es auxiliar de enfermería, devenga un salario de 1.500.000, trabajó el mes completo con 10 horas extras dominicales diurnas. Entonces aquí podemos ver 1.500.000, que es el sueldo de él. Aquí se divide por 30 días, que eso da un total de 50.000 pesos, que es lo que vale cada día de trabajo de Pedro Jaime. A esos 50.000 se divide por los 7 días de la semana para un total de 6.000 pesos, que es lo que le vale la hora de trabajo a Pedro Jaime. A esos 6.000 se multiplica por el 125% y ese 125% es lo que vale las horas extras dominicales diurnas. Que las horas extras dominicales valen 7.500. Entonces a esos 6.000 se le suman los 7.500, pero como son dominicales, entonces valen el doble. Entonces da para un total de 13.500 las horas. Aquí 13.500 por las 10 horas extras que él tiene, eso da un total de 135.000 pesos. Entonces aquí podemos ver que el salario mínimo es de 1.500.000, más las horas extras que fueron 135.000, más el auxilio de transporte que fueron 162.000 pesos, para un total de 1.797.000. Pero a eso toca descontarle el 4% de EPS y el 4% de pensión, que son 65.400 y 65.400, para un total de 1.666.200, que sería el sueldo de Pedro Jaimes en ese mes laborado. Gracias.